Hola a todos, este es nuestro informe de análisis de coyuntura económica del Perú 2023. Nuestro equipo está compuesto por Paulo Mejía Vega, Catherine Castro Vega, Julissa Ramos Rodland y Luis Ciesa Silva. Como pueden ver, este es el contenido que vamos a estar llevando a cabo en esta presentación. El informe de análisis de coyuntura económica del Perú 2023 se compone de secciones sobre el Producto Bruto Interno, analizando sus variaciones por gasto y valor agregado durante 2023, la inflación interanual y regional, así como las expectativas inflacionarias, la brecha ahorro-inversión, evaluando la inversión privada y el ahorro junto con la confianza empresarial. Además, aborda la situación del mercado laboral, la política monetaria, las finanzas públicas y la balanza comercial. Concluye con hallazgos clave y anexos, proporcionando una visión comprensiva de la economía peruana basada en diferentes fuentes de información nacionales. Como primer punto, sobre el PBI medido por el método del gasto, este tuvo una caída en los 3 primeros trimestres del 2023. Luego se observa una recuperación en el cuarto trimestre, aunque los valores siguen siendo negativos. Sobre las exportaciones, hubo un crecimiento del 1.5% en el año. Las exportaciones de productos tradicionales aumentaron un 1.8%, impulsadas por la mayor oferta de cobre de Quellaveco. Asimismo, sobre los productos no tradicionales, hubo un aumento del 1.1% con un crecimiento significativo en frutas y productos pesqueros para consumo humano directo. Por otro lado, hubo un impacto en el tercer trimestre, lo cual ocasionó una disminución de la demanda de productos textiles en Estados Unidos, menos 20.3%, y productos químicos en países latinoamericanos como Ecuador, menos 14.6%. Sobre la demanda interna y sus componentes, el consumo privado. La inflación produjo reducción en la capacidad adquisitiva, un menor uso de tarjetas de crédito, menos 9.4% en septiembre del 2023, y también hubo una disminución en la confianza de los consumidores. Asimismo, sobre el índice de expectativa de situación familiar, mayormente en el tramo optimista, con caídas en abril y entre agosto y septiembre del 2023. Sobre la inversión privada, hubo una contracción debido a la caída de las expectativas empresariales por conflictos sociales y eventos climáticos adversos. Por otro lado, sobre el índice de expectativas de la economía a 12 meses en el tramo optimista, excepto en enero 46.63% y octubre 49.8% del 2023. Sobre el PBI por valor agregado, hubo una variación del PBI, el cual mostró una variación negativa del 0.6% al final del año en comparación con el periodo anterior. Por último, sobre el PBI por sectores, hubo un crecimiento del 2.9 en 2023 del sector primario, a pesar de la contracción del 0.6 respecto al año anterior. El sector primario acumuló mayores niveles de crecimiento que el sector no primario. Asimismo, se pudo apreciar caídas significativas en enero, febrero, mayo, octubre y diciembre debido a eventos como el fenómeno del Niño Costero, sequías en el sur y el brote de gripe aviar. Finalmente, sobre el sector de la pesca, hubo un decrecimiento del 19.7%, principalmente por la veda de anchoveta en la zona norte-centro. Continuando con la presentación del análisis, presentamos lo que es la tasa de inflación medida a través del índice de precios al consumidor, el cual el gráfico tenemos desde el periodo del primer trimestre de 2022 al primer trimestre de 2024. En lo que se va a centrar el análisis es en la trayectoria que ha seguido el IPC en el 2023, donde se muestra que ha tenido una trayectoria hacia la baja, empezando por el mes de mayo, lo cual demuestra la eficacia que ha tenido la política monetaria aplicada por el BCRP en el control de la inflación y la subida de precios. Si bien aún se encuentra fuera del rango meta de entre 1 y 3%, es en marzo de 2024 donde este valor se ubicó en 3.5%. Y según las proyecciones de reporte de inflación de marzo de 2024, se espera que este indicador caiga a 2.2% a finales de año. Otro de los factores que explican la inflación son las expectativas de tipo de cambio, y en el gráfico tenemos para el periodo de 2022 o 2023 calculado de manera mensual. Esta expectativa muestra un escenario favorable con la caída del indicador a inicio de año, y que esta expectativa está calculada en base a encuestas realizadas en empresas financieras y no financieras y analistas económicos, los cuales esperan que cierre el año entre 3.70 y 3.75%, y se prevé que este escenario contribuya a la reducción de la inflación
y se ubica en el rango meta. Pasando al otro sector, que es la brecha ahorro-inversión, tenemos que la inversión bruta interna privada y ahorro privado se presenta el periodo del segundo trimestre de 2022 al primer trimestre de 2024. Y acá se puede observar que en los últimos 2 trimestres el ahorro fue superior a la inversión debido a los altos niveles de inflación experimentados y también porque el BCRP mantuvo una tasa de interés de referencia de 7,75 puntos durante 9 meses consecutivos, lo que motivó a los inversionistas privados a guardar su dinero en lo que es la banca múltiple. Y pasando al siguiente gráfico, tenemos el índice de confianza empresarial de la economía de 3 meses, presentado desde enero de 2022 a abril de 2024. Acá se observa una recuperación del índice en los últimos meses, cerrando el primer trimestre del 2024 en el tramo optimista, lo que indica un escenario favorable para la economía en el corto plazo. Bueno, respecto al mercado laboral, tenemos que si bien los puestos de trabajo del sector formal total se han mantenido en un continuo crecimiento, es atravesado por una desaceleración provocada principalmente por la pérdida de empleo en la actividad agropecuaria por las consecuencias del fenómeno del Niño. Asimismo, se observa que la informalidad en el Perú es alta, especialmente en el sector rural. Se debe hacer énfasis que la productividad del sector informal respecto al formal es mucho menor, cubriendo solamente el 17% del PBI. Respecto a la tasa de desempleo, esta se ha mantenido en un rango de 6 a 10%, teniendo 8.1 como máximo en el 2023, en comparación al IPC, que tiene una tendencia creciente, aumentando un 13.75 en marzo del 2024. Respecto a la política monetaria, tenemos que después de tomar como medida aumentar la tasa de referencia en 2022, durante los últimos meses, esta ha disminuido hasta llegar a 6.25 puntos en marzo de 2024 tras cumplir su objetivo de controlar la inflación. Respecto a la liquidez, tenemos que luego de un periodo de crecimiento positivo durante los primeros meses del 2023, la liquidez por el resto del año fue negativa. En el gráfico se aprecia que la variación interanual de la liquidez en dólares en marzo del 2024 ha registrado el mayor crecimiento, llegando a 6.83, mientras que la variación interanual en soles ha sido casi siempre positiva, lo cual es una respuesta a la disminución de la tasa de referencia. Por el lado de la volatilidad, según el índice general S&P/BBV de Dow Jones, los valores financieros peruanos experimentaron un aumento significativo durante enero y febrero del 2024. Posteriormente se observa una caída importante y nuevamente un alza en el precio de las acciones. Al analizar el comportamiento del mercado financiero por sectores, se puede notar que mientras los valores bursátiles de las empresas financieras y las de consumo experimentaron caídas importantes y mucho más pronunciadas que otros sectores, el sector minero continuó experimentando un crecimiento pronunciado desde diciembre de 2023, lo cual indica que es un sector que sigue siendo atractivo para los inversionistas. Bien, continuando con la parte de finanzas públicas, se tiene que el presupuesto inicial de apertura para el año 2023 fue de 215.000 millones de soles, como se puede ver en el gráfico, 9% más que el del 2022. Y la mayor parte del presupuesto público lo compone el gobierno nacional con un 65.7% para el 2023, seguido por los gobiernos regionales y gobiernos locales. Además, el déficit fiscal en el 2023 aumentó llegando a ser 2.8% del PBI. Este aumento se explica principalmente por el menor nivel de ingresos corrientes debido a la menor recaudación. Respecto a la evolución del saldo de la deuda pública, en el 2023 representó 32.9% del PBI, con un valor de más de 329.000 millones. La variación negativa con respecto al año anterior se explica por el crecimiento nominal del PBI, por el efecto del tipo de cambio y por el déficit fiscal del año corriente, dando como resultado una variación total de menos 0.9% puntos porcentuales. Ahora, cabe indicar que, a pesar de los choques adversos que afectaron al país, la deuda pública peruana se ha mantenido como una de las más bajas de América Latina.
Los lineamientos principales de política fiscal considerados en el marco macroeconómico multianual son 3. Primero, preservar la sostenibilidad fiscal del país, es decir, un retorno gradual hacia las reglas fiscales contempladas en el marco macrofiscal vigente, luego de las medidas implantadas para reactivar la economía. También se pretende incrementar los ingresos fiscales permanentes, porque los ingresos del Perú son menores que el promedio del resto de países de América Latina. Y como tercer punto, impulsar la inversión pública de calidad. Respecto a la balanza comercial. Los términos de intercambio en el 2023 crecieron 5.3% con respecto al año anterior, y este aumento fue respaldado por una mayor caída en los precios de importación, como aceite de soja, petróleo y derivados e insumos industriales, en comparación a los precios de exportación, en relación al zinc, al cobre, al café y al gas natural. En el 2023, la balanza comercial registró un saldo positivo de 17.678 millones de dólares. Esto se debe a que las exportaciones crecieron 1.5% en el 2023 respecto al año anterior, ya que las exportaciones de los productos tradicionales crecieron explicado por un incremento de la oferta de cobre principalmente, y también el incremento de exportaciones no tradicionales en 1.1%, principalmente por productos de agroexportación y por el aumento de la demanda interna de nuestros socios comerciales. Y por otra parte, las importaciones han decrecido 10.8% en el 2023, y esto se explica por efecto del precio debido a la corrección a la baja del precio del petróleo y por la contracción del volumen importado de insumos industriales y de bienes de capital, como resultado de una menor producción manufacturera. Por último, tenemos las conclusiones que el PBI por gasto y valor agregado en 2023 mostró caídas significativas, impactadas por menores exportaciones y consumo privado debido a la inflación. La inversión privada se contrajo por factores socioeconómicos y climáticos, mientras el sector primario creció un 2.9% pese a desafíos externos. También la inflación estuvo controlada en 2023 y muestra un escenario favorable en 2024 gracias a las acciones del BCRP. Se espera que la inflación esté dentro del rango meta a fines del 2024. Por otro lado, la alta tasa de interés de 7.75% para controlar la inflación incentivó a los inversionistas a mantener su dinero en depósitos bancarios, lo que aumentó los ahorros privados en los últimos 2 trimestres del 2023. Por el lado de la política monetaria, en estos últimos meses se ha visto un panorama más positivo en comparación al año pasado: más liquidez, tasa de referencia menor, índices financieros con perspectivas favorables. También el déficit fiscal en el 2023 aumentó a 2.8% del PBI y la deuda pública disminuyó en un contexto de reactivación económica. Frente a ello, el gobierno plantea los lineamientos de política fiscal para el retorno a las reglas fiscales, y también la balanza comercial registró un saldo positivo. Gracias.